Ella es doña Medarda. Ella hace muchas cosas de barro desde hace mucho tiempo. Estos son sus perritos, Lucas, Luna y Tyson. Y estos somos nosotros que venimos a aprender a hacer barro. Trinitario. Justo se llama en mi colegio esta cosa. Es como una enredadera. Ay, pero qué linda. Wow. Y eso era... Ella tiene muchas plantas en su casa. Nos mostró algunas y le preguntamos si llueve mucho ahí. O sea que cuando dice llover, llueve. Y cuando dice hacer verano, hace el verano. Es lo que pasa. Y se llenan pozos, se llenan muchas vasijas. Entonces uno tiene agua para que si demora, pues uno vuelve a tener ahí agüita. Hoy doña Medarda nos contó que su mamá, su abuela y toda su familia hacían cosas de barro porque antes hacían casi todo de barro, los platos, los vasos, las ollas, todo. Y su familia caminaba mucho para ir a venderlas. Y nosotros le preguntamos, ¿hace cuánto haces cosas de barro? Quizás yo desde los 12 años, algo así. Empecé a hacer el oficio. Como en la casa todo se hacía, era mero barro, entonces uno pues, eso aprendí. ¿Quién le enseñó a hacer cosas de barro? De mi mamá, ¿Y a su mamá? de los abuelos. ¿Y a su abuelita? Los abuelos de los abuelos, era que ahorita pues no, pero primero ellos hacían y llevaban a Zapatoca, a Galán, pero por el camino, llevaban mulas y eso, algo así, pero eso me contaban porque yo ya no alcancé a ver eso. De los abuelos, llevaban a Zapatoca y a Galán. Y la gente por todo eso, sí, pero eso se iban desde el jueves y que llegaban el domingo o el lunes, algo así. Una caminata grande. Y era a pie. A pie no, mulas sí llevaban, el que te las tenía. Y como eso también eran de escasa, eso sí. Sí, pero eso me contaron, no que yo alcanzara a ver. Uh-huh. Eso hace... Y para hacer cosas de barro, ¿solo necesitamos barro? Eso se necesitan la piedra y el barro. Son dos cosas, no es una sola cosa. ¿Y el barro lo compramos en el pueblo? Eso tiene que uno coger el camino a traer. Allá no entra carro ni entra mula, porque toca pasar una quebrada. Y es un uñigatal, uno cuando quiera se está defendiendo de los... ¿Sí saben qué cosa es un uñigatal? Como donde lo prendía uno como algo como así. espinas. Sí, como garabaticos. Aquí es lo que hay. Y allá no entra mula ni entra, nos toca cargar los puchos, sacar, llevar barra, llevar los sacos, llevar pretal, cargue y sáquelos donde pueda de entrar el animal. Luego se pone al sol. Y luego yo digo, lo machuco así con una piedra en un saco y para echarlo en agua, porque tampoco se puede echar así el bojote así grandote, no se puede. Toca así, echarlo. O se trae el puchito. Yo cuando vivía abajo en la otra casa traía mi pucho para lo de la semana. Doña Medarda dice que ya no hay tanta gente haciendo cosas de barro. Dolores, Matilde, Constantino, que era también que trabajaba, era un hombre pero trabajaba en barro, y Temilda y Vicente, que trabajaban también el barro. Todos hacíamos los oficios, lo que nos dijeran. Todo lo más el tejo que lo llevábamos a Villanueva o a Barichara. Lo que más vendíamos nosotros era el tejo. Pero sí me contaban que cuando iban llegando por allá a Zapatoca, por allá esos puestos lejos, se le desgonzaba la maleta y se echaba toda. Cuando ya iban por allá llegando. Perdían todo. Después nos llevó a su taller. Ya tenía un pedazo de barro listo para nosotros. Barro de esto con la mano y luego lo piso, así. ¿Saco más? Pero no traje la piedra. Pero la piedra la tengo ahí a la mano.
porque esto no se puede solo, sin piedra no se puede pisar. Pues sí, pues se puede, pero entonces cuando uno vaya a quemarlo se totean todos, porque el barro no aguanta solo. Así lo hago. Así. Y nos preguntó, ¿quieren meter los pies? ¿Y qué dijimos? Claro que sí. ¿Quieres pisar? Ay, yo también quiero. Y saludable también, porque eso me dijo el médico. Que si me dolían las manos, me dolía algo, y yo le dije que no. Entonces me dijo que qué hacía yo. Yo le dije que hacía el barro. Y me dijo que eso era muy saludable para el cuerpo. Es que cuando se pisa bastante, salen los bloquecitos como ese que tengo ahí y no queda así. Pero preparar la piedra no fue tan fácil. Ella tiene que buscar piedras con cuarzo pesadas y molerlas hasta que queden polvo. Y con esta es que yo arreglo el barro. Pero yo toda una vida haciendo esto. Yo creo que desde que estaba como los niños, uno ya estaba ayudando por ahí. Si ves, lo que se como piedra, es cualquier piedra. No. Mire, tengo que dejarla así. Para poder pisar el barro tengo que dejarla de ese tamaño. Ya tengo todo el dedo, ¿no? ¿Cómo la ve, doña Magdalena? Guapos todos, me salieron guapos. Lluvia, ¿qué pasó, hermana? ¿Qué quiere? Y después paramos a comer. Ella y su hija Mari nos contaron muchas cosas. Humildad es incierto y humildad por compartir. Te doy gracias a ti, 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 así. Es que aquí habíamos muy muchos que hacíamos, pero ya no hay, ya no. Doña Virginia, Zoilita. ¿Por qué? Muchos se han ido, pero muertos, se murieron. Y no hay... No, ya no quedó. Como yo me muero y se acaba todo. Es que eso, pues como yo estoy enseñando, La mal, está viendo cosas. a ella les pegaba mal. Y yo llevaba a los nietos y que les cargaba el cuchito de barro y también les daba mal, les daba sí, mareo y caían al suelo. Nos da como la palia, ¿sí me entiende? Que uno no era capaz. Toca tirarse al piso. Pero yo cuando, sí, era que yo vivía más abajo, entonces yo llevaba a los nietos, pero ellos no están ninguno ya aquí. Y Raulín era el más grande, porque ellas son 4 hombres y Pava tiene 2, tengo 6 hombres de nietos. Entonces íbamos a traer el barro, entonces a los chinos les pegaba mal, a los más chiquitos les pegaba mal, y el pobre Raulín, como estaba más grande, él le tocaba venir y descargarle el pucho y vuelvas a traer los otros, porque los otros no eran capaces, se caían al suelo. Pero yo no, yo cargo. ¿La caminata de cuánto es? Pues no es que hacía tanto, pero yo no sé por qué, pero porque yo, mire, cuando estaba Jesús, que era el esposo, íbamos con Jesús, pero cuando quedé sola, pues yo dejé un poco de tiempo que yo no hacía, que yo no quería volver a vivir. Entonces me llevaron el padre Juvenal, que estaba en Barichara de padre, y entonces él vio las vasijas, pero aquí no, abajo, en la casa donde vivíamos. Entonces les dijo que me ayudaran para que se me olvidara tantico y me ayudaran con el oficio y que yo lo hiciera para que se me quitara tanto malestar que sentía. Y así fue. Entonces ya los chinos me ayudaban, pero entonces ya les digo, los chinos les daba el malestar, les daba callan, que se tocaba descargar el pucho y que tirasen al piso. Pero yo no, yo andaba por allá y con mi pucho y yo no me pegaba mareo y yo llegaba a la casa a hacer oficio y todo y yo misma sacaba el barro, yo misma todo. Pero ya por eso les digo, ya por eso uno no es capaz, ya después de viejo no es capaz de ir a hacer todo este oficio, ya no es capaz. Después irme a buscar la piedra también de mina.
Y después la leña, tengo que alistar la leña. Es que este oficio es durito, pero es durito. Que juegue toda la vida. Y los que echan arepa, por ejemplo, nosotros echamos arepa todos los días al desayuno, de arepa pelado. Se echa en tejo de barro. Pero la mayoría ya no, Ya no sí. hace casi tampoco. Como tampoco no hacen ni en arepa. Ahora casi la gente no hacen ni desayuno. Bueno, ahora sí, manos al barro, mi parte favorita. Vamos a hacer platos, tejas, vasijas. Miren, así se hace una sartén. Así se le empiezo casi de todo, de un tejo, de unas... Sí. Sencillo. Nos lo perdimos, dice. No, ahí está. toda la diversión que nosotras Mire, allá está la sartencita. Nos le pongo la orejita, si quieren una o si quiere dos, también se le puede poner. Doña Medarda hace todo rapidísimo, es como magia. Mire, ya está la sartén. Ve. Entonces ahora ustedes empiecen. Vean, después se arregla, con la cuchara estas son las cucharas que yo trabajo, mire. Todo es... Pero yo cuando las hago, no les hago así hasta que no estén duritas para poder... Y después de duritas, se dejan, sí, moldear mejor. Entonces uno les hace sus arreglitos. Se hace así, así, porque es una sartén, pero si no es sartén no se le hace eso. Señora Medarda, ahí ya tiene mezclada la piedra que molimos. Ya, en la que molimos no, pero la que sí. Mire, ya. Mire, ahí hay una. A ver, ¿quién hizo? Sí, fue rapidísimo. Pero es que el tejo no necesita. ¡Wow! Porque todavía falta después cocinarla, ¿cierto? Esto toca mañana arreglarla. Con la cuchara más, toca pulirla más y quitarle. Y por detrás se le quita el barro. Como si uno la coge así, le va quitando. Y después le toca ponerse a alisar. Sí, esto no se puede echar así. Así no. No, eso tiene su trabajo, tiene su cosa. Sí, tienen idea de hacer las cositas, vea usted. Sí, mire. Ella nos dijo que éramos muy buenos, que si nosotros queríamos hacer cosas de barro, podíamos. Como decir, coge usted haciendo, sí. Por ejemplo, mañana yo tengo que coger el tejo y sacarle así, con una cuchara le quito, así, le quito. Y después tengo que ponerme a alisarle que quede todo bien así. Eso tiene su... Sí, no es nomás decir voy a hacerlos. Sí, así. Eso Le falta. Y como le digo, y mañana pueden amanecer encurrucados, así como se le encurrucó ellos mismos se aplastan ahí. Se encurrucan. Entonces yo me toca rejuntarlos así y echarlos en agua para volver a hacerlos. Porque esos ya no vuelven a servir, porque ya que veces les vamos a hacer. El que quiera aprender, pues aquí puede venir. Y yo le enseño, y yo le digo cómo y ya. Ahora queríamos ver el fuego, dónde se quema todo. Esta es la piedra que yo traigo por allá. Uy, pero me queda lejos. Esta es la piedra que yo traigo para quemar. Mire, tengo que poner la piedra así, pararle toda la leñita así. Y luego voy parando el tejito y le voy parando de leña y lo voy arropando de leña. Y hasta que me llegue hasta por aquí, así. ¿Cuánto tiempo? No, eso sí es rápido. Después de que uno prenda, yo empiezo a silbar y hasta que llegue el viento. Y eso me arropa todo. Yo silbo para el viento. Es piedra de mina especial. De mina. Toca traerla, toca buscarla. Yo no soy capaz. Un yerno me ayuda a sacar esa piedra. A partirla con una porra. Eso tiene su cosa.
Sí, pero ya, por ejemplo, yo estoy enseñando a hacer todo eso. Yo misma me voy y busco por allá el terciecito de leña, un pretal, y ella es la que me acompaña en la luna. Ella no me pierde. Ella no me pierde ida a traer la leña, ni a la piedra, ni a nada. Todo ella es con yo. Y traigo la traje, pero se estaba mojadita y la tengo allá arriba para quemar lo que me vivo allá, lo que tengo allá para quemar. La tengo la leña ya allá en la otra, tapadita con un plástico para que no se me moje. ¿Qué pasa si la leña Porque está no, mojada? me daña todo. Le daña el trabajo. Sí, me daña el trabajo. Sí, escoge escurrir el agua y se me parten todos. Después de quemarlo ya lo que sirve para sacar al mercado sirve, y lo que se deshilacha así, lo que queda así, eso sí yo no lo he hecho porque eso no está para venta. Los dejo por ahí, la gente se los lleva para adorno, para ponerlo por ahí, es así. Ahora les muestro los que se deshilachan así, la candela, es que este oficio toca, el día que, como decir, a uno así, pero entonces como decir, hasta que no salga de la hoguera y lo queme y lo lave, porque esto toca meterlo en un platón con agua bastante. Y lo que deje ya el agua, ya. Esto tiene su punto. Se encantaron con los marranos. Sí, nos encantó visitar a Doña Medar. Ojalá nunca se nos olvide lo que aprendimos aquí, porque esta arte es muy especial y no queremos que desaparezca.